Querida iglesia, bienvenidos, bienvenidos. Qué alegría poder empezar. Otra vez. Querida iglesia, qué alegría poder empezar. Querida iglesia, qué alegría Querida iglesia, qué alegría poder empezar el año buscando el rostro y la dirección del Señor. Qué bueno que ya están ahí listos en esta transmisión, listos con su Biblia. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes en este segundo domingo del año. El tiempo está pasando rapidísimo, ya estamos en el segundo domingo del año. Y el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes que lleva por título Pequeños cambios, grandes diferencias. En esta época del año, muchas personas sienten un alto nivel de optimismo. El hecho de que el año cambió nos hace pensar que muy seguramente las cosas también van a cambiar, y de hecho estamos deseando, después de haber vivido un año tan complicado como el año pasado y con las circunstancias en las que todavía estamos respecto de la pandemia, todos estamos deseando que este año sea un año mejor, un año diferente, un año en donde podamos hallar muchas cosas que tal vez no pudimos hallar en el año pasado. Y precisamente por eso es que queremos empezar el año con esta serie de mensajes que tienen que ver con hacer ajustes pequeños en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos en esta época del año, o mucha gente, tal vez no todos, pero muchos tienen propósitos. Los famosos propósitos de año nuevo, y todos estamos deseando que esos propósitos se cumplan. Para algunos, los clásicos propósitos como bajar de peso, como hacer más ejercicio, como pasar más tiempo con los hijos, la familia. A lo mejor para otros el propósito es mejorar las finanzas familiares, dejar algún mal hábito, dedicar más tiempo a Dios y a su palabra. El problema es que conforme los días van pasando, cuando llegamos al mes de febrero, muchos de estos propósitos se olvidaron, se acabaron, los dejamos ahí guardados porque fue muy complicado continuar. Y entonces volteamos a ver a otras personas que aparentemente están mejor que nosotros, y entonces nos frustramos más. Y pensamos, ¿cómo es posible que yo no pueda lograr eso? ¿Cómo es posible que yo, por más que me esfuerzo, no logre bajar de peso, no logre hacer lo que he pensado hacer? Si tú alguna vez te has sentido así, bueno, te tengo buenas noticias. Este mensaje es para ti, porque no son los grandes cambios los que hacen la diferencia, son las pequeñas cosas, los cambios que nadie ve, los que hacen la diferencia en nuestras vidas, los que resultan en las grandes transformaciones que todo el mundo quiere tener. Así que presta mucha atención a esto. Es más, anótalo ahí. Los pequeños cambios que nadie ve resultan en las grandes transformaciones que todo el mundo quiere. Quiero darles un ejemplo. Hubo un hombre al que yo admiraba por la forma en que él caminó con Dios. Un hombre que siempre tenía una respuesta bíblica, un hombre que siempre tenía un comportamiento apropiado, un hombre que era muy prudente y que era evidente que se dejaba guiar por el Espíritu de Dios en todo lo que hacía. Y entonces una vez le pregunté, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuáles son las grandes cosas, los grandes sacrificios que has tenido que hacer para vivir la vida que has vivido? Y entonces él me dijo una cosa sumamente importante. Y dijo, yo sinceramente creo que las cosas cambiaron para mí hace 17 años, cuando empecé a leer la Biblia completa cada año. Cada año. Dios me habló a través de su palabra como nunca antes lo había hecho. Y entonces, cuando yo leía la Biblia de principio a fin cada año, eso me ayudaba a estar conectado con Dios, a entender cuál era su voluntad, y me desafiaba a obedecerlo. Y entonces yo empecé a pensar, qué complicado. Leer la Biblia completa por 17 años
Qué complicado tener, yo nunca podría leer la Biblia 17 años. Y entonces él me dijo, no, pero no pienses en eso, porque de eso no se trata el asunto. El asunto se trata de que yo dedico 15 minutos cada día para leer lo que me corresponde leer. Y cuando tú dedicas cada 15 minutos cada día para buscar el rostro de Dios en su palabra, para buscar la dirección de Dios en su palabra, y lo haces consistentemente, entonces te vas a dar cuenta de la gran transformación que eso significa. Pero no necesitas pensar en 17 años, sino en 15 minutos. 15 minutos diarios. ¿Puedes dedicar 15 minutos diarios a leer? Entonces yo dije, sí, claro, por supuesto. 15 minutos puedo dedicarlos, puedo tener esta disciplina 15 minutos cada día para que de esta manera esto cambie la vida. Porque realmente son los pequeños cambios que se hacen consistentemente los que transforman nuestra realidad. Y esto es precisamente de lo que hablaremos en esta serie. Lo primero que vamos a hacer es establecer una base que vamos a ver en Zacarías capítulo 4. Ustedes pueden buscarlo ahí en sus Biblias o en la aplicación de YouVersion, ya sea en su teléfono o en su tableta, lo que tengan ahí a la mano, pero busquen el pasaje para que puedan ir viendo lo que ahí está diciendo. Durante el tiempo en el que este libro de Zacarías fue escrito, el templo estaba destruido. El pueblo de Dios estaba en el cautiverio y no había un templo para Dios, ni siquiera estaban en el lugar que se supone que deberían de estar. Entonces la gente estaba muy deprimida, muy triste, tal vez un poco como hoy que no podemos acercarnos al templo todavía, pero tenemos un templo. Bueno, en el año 537 a.C., dice la historia, Zorobabel condujo un remanente del pueblo de Israel de regreso a Jerusalén. Y eso trajo esperanza. Y 18 años más tarde de haber regresado, Dios le habló al rey Zorobabel y le dijo, voy a darte el poder para reconstruir el templo. Y así es como llegamos al verso 6 de este capítulo 4 de Zacarías. Zacarías capítulo 4, verso 6. Y el verso 6 dice lo siguiente, presten mucha atención a esto porque es muy importante y esto es lo que va a sentar el fundamento, las bases de lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Dice, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No es por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y esto es una lección tremenda que yo espero hayamos aprendido el año pasado y que podamos seguir practicando en este. Cuando Dios dice algo, eso es, y sucede por su poder, no por nuestras fuerzas. Y aquí está la cosa, tú puedes tratar de cambiar en tus propias fuerzas y posiblemente lograrás por un tiempo. Podrás hacer algunas mejoras en tu vida por algún tiempo. Pero ¿te imaginas lo que el poder ilimitado del Espíritu del Dios vivo y verdadero que vive dentro de cada persona que ha decidido poner su fe en Jesucristo? ¿Te imaginas lo que ese poder puede hacer en ti? No se trata de tus fuerzas, sino de su poder. Algunos han estado tratando de cambiar por años diferentes situaciones, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de actitud personal, adicciones, situaciones de todo tipo. Y no lo han logrado. Y no lo han logrado. Este puede ser el año en el que el Señor transforme ese asunto de tu vida que te ha lastimado por tanto tiempo. Este puede ser el año en el que tú puedas abandonarte en los brazos del Señor y dejar que Él, a través de su Espíritu, transforme todo en ti lo que Él sabe que debe transformar. Pero mira lo que sigue diciendo el verso 7. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura
delante de Él. En otras palabras, cuando Dios llama a alguien a hacer algo, no hay fuerza ni poder en la tierra que pueda detener el poder y la voluntad de Dios en esa persona. ¿No te alegra esto? ¿No te da felicidad para lo que eso significa para nosotros como iglesia, pero para ti en lo personal o para tu familia? Debe alegrarte. No hay poder en la tierra que pueda detener lo que Dios ha predeterminado que hará, lo que ha determinado que hará en la vida de cada quien. Y vean lo que sigue diciendo: y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Me encanta el hecho de que antes de que comience la construcción, Dios ya ve el final. Antes de que tú empieces a pensar en qué es aquello en lo que te tienes que enfocar este año, Dios ya está viendo lo que será tu vida, lo que será tu realidad el 31 de diciembre del 2021. Él ya ve el final, Él ve el panorama completo, Él ve el final no solo de este año, sino de toda tu vida. Él ve tu vida, tu historia completa, Dios ya la ve. Y así es como nos menciona en este pasaje. Antes de siquiera intentar hacer lo que Dios pone en su corazón, Dios ya sabe el resultado que podemos lograr si nosotros nos rendimos al poder del Espíritu de Dios. ¿Te fijas que mucho de esto que estamos estudiando tiene que ver con sumisión, con humildad, con sometimiento? Verso 8. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. Dice Esdras que la fase inicial de la reconstrucción fue muy lenta. Fue tan lenta que cuando la gente se acercaba para ver el avance de la obra, se ponían a llorar. Algunos lloraban de alegría de saber que el templo ya se estaba reconstruyendo, pero otros lloraban de tristeza de ver el poco avance. Y pensaban, ese templo tan majestuoso y no llevamos prácticamente nada. Y entonces la gente lloraba desolada de pensar, este avance es insignificante. Al paso que vamos, nunca lo vamos a acabar, no va a servir de nada todo este esfuerzo. Ahora, si pensamos detenidamente en nuestras vidas, podemos descubrir que posiblemente esa es la forma en la que muchos de nosotros pensamos y nos sentimos muy a menudo. Tengo que bajar 20 kilos y apenas llevo 1. Y me ha costado un esfuerzo terrible. Y entonces decimos, no tiene sentido, mejor no sigo en esto y mejor abandono. Tengo que leer la Biblia por 17 años consecutivos y llevo 3 días y ya estoy cansado. Y esta mentalidad nos hace desistir, nos hace dejar de seguir esforzándonos y haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Estas personas estaban sumamente tristes pensando, bueno, el avance que llevamos es tan insignificante que esto no va a funcionar. Y entonces pensamos, tengo que hacer todos estos cambios en mi vida y yo me esfuerzo y trato y lo intento, pero a los 3 días desisto y me caigo. Y entonces nos sentimos frustrados por los pequeños comienzos. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Verso 10 del mismo pasaje. Zacarías 4, estamos leyendo de los versos 6 al 10, estamos en el 10. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Yo no sé si tú te das cuenta de lo que este pasaje está diciendo. Lo que está diciendo es que tu trabajo es empezar, es hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer, sea para ti, para tu familia, para la iglesia, para la sociedad, para lo que sea que Dios te haya llamado. Tu trabajo es empezar. De lo demás Él se va a encargar.
Tu trabajo es ser perseverante, tu trabajo es hacer lo que tienes que hacer, tu trabajo es empezar. Y aquí lo dice el pasaje muy claramente, el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Hay que empezar por alguna parte, ¿no? Hay que empezar con algo. ¿Quieres ver cambios en tu vida, en tu familia? Empieza por someterte a Dios, empieza por buscarlo a Él, empieza por leer su palabra, empieza por humillarte delante de Él, pero empieza. No vamos a ser capaces de terminar absolutamente nada que no hayamos empezado. Empieza por una parte y Dios se va a alegrar al vernos ser fieles en las cosas pequeñas. Algo que siempre hacemos y que nos hace mucho daño es voltear a ver a otros. Por ejemplo, en la Biblia, cuando vemos la vida de Daniel y pensamos que era un hombre con una fe tan grande, con una seguridad tan grande, que lo vemos en el foso de los leones, en el horno de fuego, que lo vemos ahí con una fe inquebrantable y pensamos, wow, yo quisiera ser como Daniel. Pero pocas veces pensamos en que él se apartaba de todo por lo menos 3 veces al día para buscar al Señor en oración. El resultado que vemos es una fe inquebrantable, pero ¿cómo se construyó? Con cosas muy pequeñas, apartándose para buscar a Dios 3 veces al día. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo sería tu vida si tú buscaras al Señor todos los días, por 5 minutos, todos los días, 3 veces al día durante años? ¿Cómo cambiaría tu realidad? ¿Cómo cambiaría tu matrimonio? ¿Cómo cambiaría tu vida personal? ¿Cómo cambiarían las circunstancias de tu trabajo? ¿Cómo cambiaría tu salud? ¿Cómo cambiarían tus finanzas? ¿Cómo cambiaría todo? ¿Qué tipo de fe tendrías si dedicaras 3 momentos específicos al día para buscar a Dios? Porque repito, son las cosas que nadie ve las que producen los resultados que todo el mundo quiere. Y este pasaje de Zacarías nos lo deja ver muy claramente. Los pequeños comienzos son valiosos porque son el principio de las cosas grandes. Y cuando lo hacemos con perseverancia, Dios se honra de ese esfuerzo. Dice una historia verídica que John Wooden, que fue uno de los más grandes entrenadores de baloncesto de todos los tiempos en los Estados Unidos, especialmente en el baloncesto universitario, él fue entrenador de la Universidad de California en Los Ángeles y ganó 10 títulos universitarios, 7 de los cuales fueron consecutivos del 67 al 73. Pero lo curioso de la historia es que, ¿sabes en qué consistía la primera práctica que tenía con sus equipos cada año? La primera. Reunía a todo el equipo en el gimnasio y no los ponía a correr, ni a hacer tiros libres, ni a practicar pases, ni a practicar nada, ninguna otra cosa. No los ponía a hacer ejercicio, no les ponía nada de lo que se esperaría que deberían de hacer en un primer entrenamiento. No era acondicionamiento físico, no era nada. Los reunía en un círculo. Y la primera práctica consistía en enseñarles a ponerse los calcetines y los zapatos muy cuidadosamente. Y tal vez tú dirás, como yo, cuando escuché la historia, ¿pero eso qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque él descubrió que cuando un jugador de baloncesto no se ponía bien los calcetines, no se amarraba bien los zapatos, eso ya con el paso de los días del entrenamiento les producía ampollas. Y esas ampollas no los dejaban jugar de la manera adecuada. Así que lo primero que este hombre hacía era enseñarles a ponerse los calcetines y los zapatos de una forma correcta, de tal manera que eso
no fuera ningún impedimento. Pero además, con este acto, lo que estaba enseñándoles este hombre a su equipo es que en este equipo nos preocupamos por los detalles. Nos preocupamos por los detalles, porque los detalles son importantes. De hecho, este hombre John Wooden dijo, son las pequeñas cosas las que son vitales. Las pequeñas cosas producen grandes cosas, dijo John Wooden. En términos espirituales, en términos de lo que la Biblia enseña, son los pequeños ajustes de nuestra vida en relación a la voluntad de Dios, a la dirección de Dios, los que hacen la diferencia. Los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios, no surgen espontáneamente, se someten a una disciplina de las cosas más pequeñas, de cuidar los detalles más pequeños de su vida. Y a la larga, esos pequeños detalles son los que los llevan o las llevan a convertirse en los grandes hombres y mujeres para Dios. Y durante esta serie nos vamos a enfocar en 3 áreas muy importantes: nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hábitos. ¿Y por qué razón nos vamos a enfocar en esto? Porque nuestros pensamientos se convierten en palabras. Lo que pensamos es lo que decimos. Pero lo que decimos, nuestras palabras, se convierten en acciones. Lo que decimos es lo que hacemos, o al menos lo que deberíamos de hacer. Y nuestras acciones se convierten en hábitos y nuestros hábitos crean un destino. Es imposible describir el poder de una vida enfocada, de una vida centrada en una sola cosa. Es increíble lo que puedes lograr si te concentras y te centras. Pero cuando te olvidas de esa una sola cosa, es increíble las bendiciones que te puedes perder. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María, cierto? Bueno, Jesús visitó la casa de Marta y de María. Ahí en Lucas capítulo 10 podemos leer esta historia. Y dice la historia que María estaba disfrutando de la presencia de Jesús y estaba muy interesada en todo lo que Jesús estaba diciéndole. Pero Marta estaba más preocupada por limpiar y arreglar la casa. Y entonces Jesús le dijo, mi apreciada Marta, porque no olviden que Marta le reclamó a Jesús y le dijo, oye Jesús, dile a María que me ayude. Estoy preparando sola lo de la cena, que me ayude. Entonces Jesús le contestó, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿No es cierto que estamos preocupados por un montón de cosas? Por la economía familiar, por la economía mundial, por los problemas de salud, por la pandemia, por muchas razones que incluso a mí se me escapan de la mente en este momento. Pero lo que este pasaje nos está enseñando es que si nosotros nos ocupamos de buscar a Dios, de buscar a Jesús, de atender a su voz, a sus palabras, de estar atentos a lo único que es verdaderamente importante, después Él pondrá en orden todas las demás cosas. Jesús le dijo, María ha descubierto lo que es importante. La pandemia que vivimos el año pasado y que continúa en este año, nos ha enseñado que lo más importante es Dios. De algún modo la humanidad volteó su vista y su corazón a otro lugar y dejó de lado a Dios, y entonces Dios nos proveyó de una excelente oportunidad para que volviésemos nuestra vista, nuestros ojos al Señor y pudiéramos decirle, Dios, tú eres lo que necesito. Tú eres lo único que puede satisfacer todas las necesidades de mi vida. Y eso es lo que está diciéndole Jesús aquí a Marta. Enfócate en lo que es importante. Enfócate en lo que vale la pena, en lo que cuenta para la eternidad. Enfócate en Dios.
Presta atención a lo que Él tiene que decir, porque cuando hacemos eso, Él se encarga de poner en orden todas las cosas. ¿Recuerdas la historia del joven rico? Misma cosa. Se fue triste porque él no estaba dispuesto a hacer lo único que sí iba a cambiar su vida, que era seguir a Jesús. Estaba más preocupado por sus bienes materiales. Yo quiero desafiarles a través de esta serie, a través de este mismo mensaje, a buscar a Dios de tal manera que Él pueda revelar con claridad esa cosa específica en la que necesitas enfocarte este año. ¿Qué es esa cosa específica en la que tienes que enfocarte? Definitivamente, todas van a incluir el buscar a Dios. Pero ¿buscar a Dios para qué? ¿Para trabajar en tu relación matrimonial? ¿Para crecer en tu vida espiritual? ¿Para fortalecer tu fe? ¿Para ayudarte en tus relaciones interpersonales con tus compañeros de trabajo o con la gente de la iglesia o con lo que sea? Hay que buscar a Dios y decirle: Señor, revélame, ¿qué es eso en lo que quieres que me enfoque en este 2021? Dime esa cosa que tú quieres que yo haga o que yo me concentre o que ponga todo mi esfuerzo en este año. Dime esa sola palabra, ese solo verso, para que entonces yo pueda poner todo mi esfuerzo en esa cosa pequeña. Porque no es con nuestro poder, sino con el Espíritu de Dios, que vamos a tener el poder para seguir adelante y para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y quiero desafiarles yo con una palabra en dos palabras. Dos palabras que más bien se refieren a lo mismo, en la que nosotros como iglesia necesitamos desesperadamente enfocarnos. Y esas palabras son humildad y sumisión. Humildad, es decir, humillarnos delante de Dios y someternos a Él, porque esa es la única manera como Dios va a traer sanidad a nuestra iglesia y a nuestras vidas. Sumisión para poder ser obedientes a lo que Él nos mande hacer. Dos pasajes. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿No deseas esto para tu propia vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu nación? Sanidad, perdón, bueno, todo eso nace de humillarnos delante de Dios y reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Y la palabra también dice allá en Jeremías capítulo 29, verso 13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar a Dios con todo el corazón es su misión, es buscar su dirección, es buscarlo a Él para hacer lo que Él diga que hagamos, someternos bajo su poder, bajo su dominio, su misión. Y por si eso fuera poco, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo quisiera que tomes un tiempo en estos días, muy serio, un tiempo a solas con Dios en donde dobles tus rodillas y con desesperación vayas a Él y le digas: Señor, revélame eso en lo que quieres que me enfoque este año. Esas pequeñas cosas que yo puedo hacer hoy para lograr las grandes cosas que tú quieres hacer en mí mañana. Una sola palabra para ti, para tu familia. Un solo verso para ti y para tu familia. Y que en la medida en la que tú
te sometas al Señor, podamos ver, como dice este pasaje que leíamos al principio, en Zacarías capítulo 4, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cuál es ese pasaje para ti? ¿Cuál es esa palabra de Dios para ti en la que debes enfocarte? ¿Cuál es esa pequeña acción? Tal vez solo se trata de leer la Biblia todos los días 5 minutos. Tal vez solo se trata de orar a Dios todos los días, 2 veces al día por lo menos. Tal vez se trata de ayudar a alguien en necesidad. No lo sé. No lo sé. Eso es algo que yo no puedo decirte, pero que tú necesitas averiguar estando a solas con Dios. ¿Cuáles son esos pequeños ajustes que tienes que hacer en tu día a día, en tu vida cotidiana, para que Dios revele su poder y su fuerza y su gracia en tu vida y la de tu familia? Para que seamos la iglesia que el Señor quiere que seamos. Una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Bueno, la palabra que ha de dirigirnos este año como iglesia es humildad, sumisión. Humildad, sumisión. Humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios, reconociendo que Él es el Dios todopoderoso del universo, el único que puede traer transformación a nuestra iglesia. Someternos a su voluntad para ser obedientes a ella. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y piensa en esto. Busca a Dios y dile: Señor, revélame eso que me quieres enseñar en este año, eso que quieres transformar en este año. Y comprométete con Él. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que tenemos, Señor, de meditar en estas palabras. No es por nuestra fuerza, sino por tu Espíritu que las cosas van a cambiar. Es por tu obrar en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero ayúdanos a concentrarnos, a enfocarnos en eso que tú quieres hacer. Danos esa palabra. Danos eso que tú sabes que necesitamos para poder ser los hombres y mujeres que tú nos has llamado a ser. Y muéstranos, Señor, tu poder a través de una vida sometida a ti. Como iglesia, Señor, danos la bendición de estar humillados delante de ti, sometidos a tu voluntad, buscando tu rostro, buscando tu dirección y hallándote porque te buscamos de todo corazón. Padre, bendice a cada familia, a cada persona en este nuevo año y danos la bendición de ser perseverantes, constantes en esos ajustes pequeños que tenemos que hacer para poder dejar que tú obres con poder en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.